ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. En el reino de Dios es como, ¿qué les dijera? Para no ser grosero, es como el arca de Noé. En el arca de Noé había toda clase de seres vivos. Y había unos bonitos, otros no tan bonitos, unos que nos parecen útiles, otros que no nos parecen tan útiles, pero el Señor los metió todos en el arca. Yo siento que la iglesia es así, en la iglesia hay toda clase de gente. Hay personas que vienen y solo quieren encontrar santos o gente súper perfecta, pero no, Dios en su misericordia, hermano, salvó hipopótamos, salvó jirafas, salvó tigres, salvó sapos, salvó cosas que tal vez ustedes, pero ¿para qué metieron los sapos? Bueno. Y por ahí la gente, los viejitos de antes tenían un proverbio que decía, de todo hay en la viña del Señor. ¿Lo oyeron alguna vez? Entonces, cuando uno piensa en la iglesia, la gente, sobre todo el que no está en la iglesia y los que aborrecen las iglesias, dicen, no, yo para qué voy, hay un montón de pecadores y de pocas. Entienda que esto es como el arca. Estamos aquí capeando el temporal, estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí para no caer bajo el juicio de Dios, no estamos aquí porque somos perfectos. Es como que usted diga, yo no voy a ir al hospital porque eso está lleno de enfermos. O yo no llevo el carro a mi taller porque hay un montón de carros parados ahí adentro. Pues supone que el taller es para los carros que están descompuestos. Se supone que el hospital es para los enfermos. Un pastor amigo mío de Florida, se le enfermó el papá tenía 87, iba para 88 años. Y el señor había sido muy saludable, nunca se había enfermado. Entonces lo llevó a una cita con un geriatra. Entraron y, imagínense, en Estados Unidos y en una zona cara de Florida, aquello era un lujo, la sala de espera y todo. Y de pronto se levanta el señor que estaba con dolor, el papá del pastor amigo, y le dice, sácame de aquí. Y le dice, ¿por qué, papá? No, es que este lugar está lleno de viejos. Él tenía 87 años, estaba en la sala de un geriatra y quería irse porque había viejos. Entonces, en la iglesia tenemos que entender que hay de todo tipo de gente, hay toda clase de personalidades, y no podemos elegir, nosotros los pastores, no podemos elegir a cuál de esas clases de personas vamos a pastorear. Dios trae a quien Él, en su soberana voluntad, le place. Él tiene misericordia, el que Él tiene misericordia. ¿Entendemos esto? Y si Dios salva a alguien, y Dios quiere traerlo, ¿quién soy yo para rechazarlo? Y así como hay diferentes tipos de miembros, hay diferentes tipos de ministros. Hay ministros que son agradables, que son simpáticos, hay ministros que son groseros, que son altaneros, hay gente a la que Dios la usa en un área, hay gente que Dios la usa en otra área. Y hay personas, lamentablemente también, que lo que quieren es simplemente estar aquí. O sea, quieren algo espectacular, quieren que los vean. Hay gente que le encanta ser el centro de la fiesta, ser el centro de atención, ser el centro del show. Quieren ser el chiquito en el bautizo, quieren ser la novia en la boda y quieren ser el muerto en el funeral. Y si usted no los encarama aquí, no están felices. Quiero ser. Pero esta mañana, después de esta introducción tan rara, quiero hablar de un personaje de la Biblia que me cae muy bien. Me cae muy bien y en la que la gente no le da mucha importancia. De hecho, casi nunca, creo que nunca he oído predicar acerca de él. Se llama Bernabé. La historia de él está en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos habla de este varón de Dios. Y vamos a aprender unas cositas de él. Fue un siervo de Dios, un ministro de Dios. Si usted pregunta en una iglesia cristiana, dígame el nombre de algún líder de la iglesia poderoso,
la gente brinca que Lucas, que Pablo, que Pedro, le van a Timoteo, le van a decir un montón de nombres. Es muy difícil que usted escuche el nombre de Bernabé. Y sin embargo, mi propósito esta mañana es demostrarle a usted con la palabra de Dios en la mano que Bernabé es quizá uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento, que quizá fue más importante que Pedro y que Pablo. Pero no era el tipo que le gustaba estar ahí arriba y que los reflectores estuvieran puestos sobre él. Lo que él quería era servirle al Señor, aunque fuera calladito, aunque fuera en silencio, discretamente, y aunque nadie le aplaudiera. Y uno en la vida tiene que escoger qué es lo que quiere, si que el Señor lo apruebe y lo use, o que la gente le aplauda. Porque cuesta mucho conseguir las dos cosas. Y Bernabé escogió la buena parte. Bernabé escogió, él quería ser útil, no quería que le dieran gloria. Y entonces la iglesia lo ha ido arrinconando, lo ha ido marginando, quizá hasta lo menospreciado. Pero repito, para mí es un personaje querido, admirado, respetado, y creo que es uno de los hombres que Dios usó más para que usted y yo estemos aquí en esta mañana. La historia arranca entonces en el libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a empezar a leer y hoy solo nos vamos a mantener en ese libro, que es muy importante. El libro de los Hechos es el acta fundacional de la iglesia, es la historia, el registro inspirado por el Espíritu de Dios de cómo nació la iglesia, de cómo fueron nuestros padres espirituales, nuestros antepasados en el reino. Así que si uno quiere saber cómo Dios quiere que funcione la iglesia hoy, tiene que conocer el libro de los Hechos. El capítulo 4, versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nada más imagínense ese cuadro. No era una congregación como esta, dice que era una multitud. Solo el primer día, con el primer sermón de Pedro, se habían convertido 3,000 varones, y casi todos esos varones estaban casados, tenían hijos, solo con el primer sermón. Entonces, cuando dice que era una multitud, era una multitud. Pero esta multitud, curiosamente, dice, todos eran de un corazón y un alma, o sea, estaban unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un experimento socialista o comunista que funcione. Y funciona porque no hay ningún socialista ni comunista ahí. Funciona porque no fue algo obligado, no fue algo presionado por los políticos o los guerrilleros o los pseudo revolucionarios, sino fue un movimiento del Espíritu Santo de Dios. No había ningún pobre en esa congregación. No había nadie que careciera de techo o de vestido o de comida. ¿Por qué? Porque ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. O sea, es un cuadro maravilloso. Vamos a leer lo que sigue en el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora vea lo que le acabo de decir. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuando usted oye o lee en las redes sociales a este montón de desconectados, de gente descerebrada, que los diezmos, los pastores, los ladrones, que piden, e incluso evangélicos y exevangélicos. Enséñeme en el Nuevo Testamento dónde piden los diezmos. Bueno, yo le puedo enseñar, pero no tengo ganas. Nada más lea ese versículo. ¿En qué cerebro cabe, si más o menos a usted le funciona un poquito ahí las neuronas? ¿Cómo alguien me va a pedir a mí los diezmos si yo me convertí y vendí mi casa, vendí mi carro, vendí mi yegua, vendí la finca, vendí la ropa que tenía, vendí mis libros y lo traje todo y lo puse a los pies de los apóstoles? La iglesia primitiva, seguro que ustedes tienen razón, no diezmaba, cienteaba. Daba el 100% de lo que tenía. ¿Cómo alguien que me dio el 100% le voy a pedir el 10%? Es que hay que estar mal de la cabeza. Y toda esa gente que dice, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, yo no creo en el diezmo. Uno da lo que siente. Y curiosamente nunca sienten dar el 12 ni el 15. Si están peleando para no dar el 10 es porque quieren dar lo menos posible.
Una de las cosas que demuestra que una persona se ha convertido de todo su corazón, que de verdad ama al Señor, que ama la obra, que está agradecido, es que esa persona no hay que decirle que diande. ¿Usted cree que Pedro estaba ahí con el gorro pidiendo ofrendas? La gente se convertía y de una vez, sin que nadie les dijera, sin que nadie los manipulara, sin que nadie los presionara, sin que nadie les dijera, corra, alce el teléfono, haga un pacto. No, el Espíritu de Dios despierta la generosidad de la gente de Dios. Y al que no se ha convertido, pues mejor que ni diezme, porque nada le va a servir. No se va a salvar, ni vamos a poder comprar la salvación ni la bendición, ni con diezmos ni con ofrendas. Si una persona nació de nuevo, no hay que persuadirla, no hay que darle argumentos, simplemente dice que ellos vendían lo que tenían y lo traían a la congregación y no había ninguna necesidad. Y es muy interesante el versículo 35. ¿Está conmigo? Ya se asustaron. No voy a hablar de dinero. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Curiosamente, este es un lema que usaron los marxistas y los comunistas. El lema del socialismo y del comunismo era de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. O sea, a cada uno le quitamos según lo que puede, la capacidad, y supuestamente a los demás les damos según su necesidad. ¿Y sabe de dónde sacaron ese texto? Véalo ahí. Dice que en la iglesia primitiva a cada uno se le daba según su necesidad. No era que los apóstoles repartían y decían, bueno, entró 1,000,000 y somos 1,000, le damos 1,000 a cada uno. No, había tal vez una viuda que tenía 2 hijos y tenía más necesidad que un señor soltero que tenía 30 años y podía trabajar y no tenía ningún hijo. Entonces tenían que usar el discernimiento y la sabiduría de Dios para repartirle a cada uno, no a partes iguales, sino para distribuir los fondos de la iglesia según la necesidad de cada persona. Ahora póngase a pensar un momento. ¿Para qué se ocupaba tanto dinero? No tenían que pagar electricidad, no tenían que pagar agua, no tenían templo, se reunían en el patio del templo de Jerusalén, que ya estaba construido desde hacía años. Y sin embargo la gente daba. No tenían que pagar impuesto territorial, no tenían que comprar micrófonos, ni cámaras, ni sillas. No tenían que construir edificios, no tenían que comprar lotes. Y la gente daba, porque uno no da porque hay una necesidad, da para adorar a Dios, da porque está agradecido con lo que Dios ha hecho por uno. Entonces el cuadro que nos presentan es un cuadro maravilloso, es un cuadro idílico, una iglesia de unánime, una iglesia donde hay poder de Dios, donde hay milagros, donde hay apóstoles predicando, donde el favor de Dios está con ellos, donde hay recursos financieros. Esa es la iglesia donde todos queremos ser miembros. Y aquí entra en acción nuestro personaje en el versículo 36. Entonces José, y vamos a ir poniendo atención para ver qué aprendemos de este señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. O sea, los apóstoles no eran tan serios como parecen. Ponían apodos. A este José, los apóstoles, ¿quién? Pues Pedro, Mateo, Juan. Lo conocían, lo respetaban, lo querían y le pusieron un sobrenombre, un mote, un apodo, le pusieron Bernabé y ahí viene la glosa, entre paréntesis, dice que Bernabé significa hijo de consolación. Vamos a ver qué vamos aprendiendo entonces de este hombre. Número 1, su nombre real es José, su apodo es Bernabé. Tiene que haber sido conocido, aunque era una multitud. Él se destacaba en la multitud porque los apóstoles le conocían personalmente y le tenían tanta confianza que le pusieron un apodo. Sabemos que era judío, como todos los de la primera iglesia. Y no solo sabemos que era judío, sabemos que pertenecía a la tribu sacerdotal, a la tribu de Leví, porque aquí dice que Bernabé, que ¿era qué? Levita. Levita no es que flota en el aire, levita es que pertenece a la tribu de Leví. Y no, aunque era israelita, no había nacido en Israel, sino que había nacido en Chipre. Era judío de la diáspora, o sea, judíos de raza y de religión, pero que no viven en Israel, sino que nacen, viven y se mueren en otros países. Chipre es una isla en Europa. ¿Y por qué estaba este hombre en Jerusalén el día de Pentecostés? Bueno, porque Pentecostés es una fiesta donde llevaban judíos de todo el mundo. Es una de las 3 fiestas al año donde los judíos tenían que congregarse en Jerusalén para adorar a Dios.
Él fue a esa fiesta, como había ido quién sabe durante cuántos años, sin saber que ese día de Pentecostés iba a ser diferente a todos los demás que él conocía. Ese día cayó la gloria de Dios ahí. Y Pedro se levantó a predicar y este hombre oyó por primera vez anunciar el evangelio de Cristo. Y lo aceptó y se bautizó. Y rápido empezó a servir y a trabajar en la iglesia porque los apóstoles le pusieron el ojo, le tomaron confianza, le dejaron de decir José y empezaron a decirle hijo de consolación. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Y este hombre tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué aprendemos de él entonces también? Que es un tipo generoso, que es un tipo dadivoso, que aunque él está sirviendo y predicando, no espera que la gente le dé a él, él también quiere dar. Una de las cosas que yo he aprendido después de más de 40 años de estar en el ministerio es que las peores ofrendas que usted puede recoger en la vida las recoge en una reunión de pastores. Les encanta, hermano, hablar de las ofrendas. Y tienen versículos y hacen oraciones y que siembre y que coseche. Reúna a 200 pastores y recoge una ofrenda. Se les olvidan todos los versículos, todas las oraciones y lo que se recoge es una miseria. Uno tiene que predicar con el ejemplo. Si usted cree en dar, usted tiene que ser el primero que da. Si cree en recoger una ofrenda especial, la suya tiene que ser la primera y ojalá la más grande. Uno no está aquí sirviendo para que la gente le dé. Tendríamos derecho a hacerlo, dice Pablo, pero es que ese no es el espíritu. Aquí tengo un hombre que le está sirviendo a Dios, que se está destacando, que ya los apóstoles lo están empezando a ver como un líder en potencia y sin embargo, él no está esperando que la gente venga y que le repartan un poquito de lo que los demás hermanos están trayendo. Yo tengo una finca, yo la vendo, yo la doy con mucho gusto, yo la traigo. Y este hombre continúa ahí en la iglesia de Jerusalén, no vuelve a Chipre. Pasa un tiempo y se levanta un hombre que se llama Saulo, que odia a esta iglesia que están haciendo ahí en su ciudad. Este es un rabino, es un tipo preparado, es un tipo que conoce la Biblia, que no cree en Cristo, que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en esos gritones que están ahí por miles orando en las calles y predicando, y empieza a perseguirlos y a meterlos a la cárcel. Este Saulo es un hombre importante, probablemente es miembro del Sanedrín. Y dice que cuando había juicio contra los cristianos y había que hacer votación para ver si los encarcelaban o los mataban, dice que él siempre votaba para que los mataran. Cuando los mataban yo di mi voto. Este hombre odia a los creyentes. Y la iglesia empieza a sentir el impacto del odio de Pablo. Los líderes tienen que esconderse. Las reuniones ya no pueden ser grandes ahí en el templo, tienen que reunirse secretamente en las casas. La iglesia tiene que partirse en grupos, en células, organizarse de una forma diferente para sobrevivir, porque tener a Pablo rondando ahí era como tener a Satanás detrás de uno. Y finalmente Pablo ve que como que se le están escapando, que ya no es tan fácil capturarlos, y dice la Biblia que respirando aún amenazas y muerte, fue a donde los sumos sacerdotes le dijo: denme carta para las sinagogas que están en Damasco, en Siria, en otro país, porque yo sé que ya hay cristianos allá también, y como los de aquí se me están volviendo un poquito esquivos, voy a ir a perseguir a los de Damasco. Y cuando va hacia allá, Pablito se lleva una sorpresa. Oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Note, por favor. Y Pablo cae al suelo y dice: Señor, ¿quién eres? Pero desde que dice Señor, ya él sabe. Y lo peor es que el Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Note dos cosas. Primero que nada, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y la segunda vez le repite y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entienda algo, Jesús había muerto, resucitado y subido a la diestra del Padre hacía años. Pablo no podía perseguir a Jesús, Jesús estaba en la gloria del Padre. Pablo estaba persiguiendo era a los creyentes en Jesús, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si usted persigue al cuerpo, le está haciendo daño a la cabeza.
Y el pleito que los cristianos no podían defender, no tenían el poder político ni militar para pelear contra Pablo, el pleito que los cristianos no pueden pelear, el Señor lo pelea. Y le dice: ok, Pablo, usted me odia a mí, me persigue mucho, ok, aquí estoy, ¿cuál es el problema? Y todavía le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una cos es una patada. Y en aquella época, que no había automóviles, y los carretones eran tirados por caballos o por bueyes, y de vez en cuando había animales un poquito mañosos que tiraban su patada y quebraban la madera de la carreta. Entonces los dueños le ponían picos de hierro, aguijones, y cuando el caballo tiraba la pata para atrás, el aguijón se le hincaba y le dolía, y por más caballo que fuera, no volvía a patear. Y entonces lo que Jesús le está diciendo: Pablo, cuando usted trata de lastimarme a mí, lo único que está haciendo es lastimarse usted solo. Le va a doler la patica. Y Pablo, hermano, se levanta y dice: bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Y se levanta ciego. Y el Señor le dice: bueno, iba para Damasco, siga. Iba a buscar líderes de la iglesia para meterlos. Bueno, busca, ahí hay uno que se llama Ananías. Y dígale a Ananías que ore por usted. Y que lo bautice. Y este hombre que pensaba entrar a Damasco como un guerrero, como un triunfador, entra como un cieguito, llevado de la mano. Que pensaba ir a humillar a los cristianos, termina humillándose delante de Ananías y diciendo: oiga, me encontré con el Señor y me dijo que por favor que orara por mí, para que se me caigan las escamas de los ojos. Amigo, convertirse es que se caigan a uno las escamas de los ojos. Esto es un cuadro de la vida sin Cristo. Cuando usted vive sin Cristo, está ciego o ciega. No importa cuánto le expliquen, no importa cuánto le digan, no importa cuánto, usted no puede ver. Necesita un milagro. La conversión es un milagro, la salvación es un milagro. Y dice la Biblia que cuando oran por Pablo se le caen las escamas de los ojos y recupera la vista. No sé si le ha pasado a usted estar evangelizando a alguien y usted habla con ellos y les dice: ¿pero usted cree que Dios existe? Ah, sí, claro. ¿Y usted cree que todos somos pecadores? Ya, pues, malísimos somos. ¿Y usted cree que Dios nos ama? Ay, sí, Dios es buenísimo. ¿Y usted cree que el Señor mandó a Cristo a que muriera por nosotros? Claro, hombre. ¿Y usted cree que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Desde luego, desde que estaba pequeñito. ¿Y usted quiere aceptar a ese Cristo? No. Y uno dice: ¿pero qué tiene la gente en la cabeza? Bueno, es que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Es como que usted agarre un cieguito y le diga: ¿usted sabe que hay un color rojo? Sí. ¿Y que hay un color verde? Sí. ¿Y uno negro? Sí. ¿Y qué le parece este? No tengo idea, porque por más que quiera esforzarse y por más educado que sea, no puede ver. La gente, usted para convertirse, yo para convertirme, aunque no lo entendamos, necesitamos un milagro de Dios, sobre todo alguien tan terco, tan majadero como yo. Y ahora tenemos a Pablo con los ojos abiertos, bautizado, y tiene que volver de la capital de Siria, que es Damasco, a la capital de Israel, que es Jerusalén. Y cuando vuelve, usted sabe cómo se siente uno recién convertido. Bueno, no sé usted, pero yo no quería salir de la iglesia, yo me convertí en un ratón de iglesia. No porque predicaba, era para oír predicar. Ni siquiera por la música, yo soy un desafinado y un sordo, mano. Yo iba para oír, para aprender. Iba a todos los cultos, a los de mujeres iba también. A cuanta reunión había que no me invitaban, yo me metía. Y cuando empezamos esta congregación, todos ustedes saben, teníamos 9 cultos por semana, sin contar los ayunos, sin contar las vigilias. Y obviamente iba a todos. Y no solo iba, ya ahí me tocaba predicar en todos. Y yo me imagino a Pablo recién convertido con esa calentura diciendo: hermanos, ¿dónde es el próximo culto? ¿Dónde dicen que tienen oración? Y todo el mundo, ¿quién le iba a creer a Pablo? Lo que le pasó en el camino a Damasco le pasó a él, no le pasó en un culto, no le pasó en un estadio, no había testigos. Quien lo bautizó fue allá un señor Ananías que probablemente nadie conocía en Jerusalén. No había teléfonos para llamar, no había cómo comunicar la noticia. Y Pablo llega diciendo: aleluya, me convertí. Y todo el mundo huía, hermano, como que llegara un gato y todos los ratones se dispersaban. Y usted recién convertido, con ganas de recibir la leche espiritual de la palabra, con ganas de relacionarse con sus nuevos hermanos en la fe, y todo el mundo le huye.
No sé si se acuerdan de una fábula de Elvira, que le gustaban mucho los animalitos, y cuando entraba al bosque todos los animales huían. Yo me imagino a Pablo como Elvira. Entraba a Jerusalén y todos los creyentes se escondían, se suspendían los cultos, las reuniones de oración, y si ahí anda Satanás encarnado suelto. Nadie le creía, y él se esforzaba, le contaba a uno, le contaba a otro, nadie le creía, hasta que llegamos al capítulo 9 de los Hechos. Hechos 9, versículo 27. Ya Pablito probablemente se le estaba pasando el fervor, ya estaba desanimado. ¿Qué clase de iglesia es esta? Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pablo en Damasco después de bautizarse y que se le ven los ojos? Habló valerosamente. Hermano, es mentira que usted se puede convertir a Cristo y no hablarle a nadie de lo que le ha pasado. Perdone que le diga eso. De la abundancia del corazón habla la boca, y si hay Cristo en su corazón y si hay amor de Dios en su corazón, su boca va a tener que hablar. El chismoso no hay que convencerlo para que chismee, el que es mal hablado no hay que convencerlo para que diga malas palabras, solo a los cristianos hay que convencerlos para que hablen de Cristo. Yo no entiendo. Hay que rogarle a la gente que se congregue, hay que rogarle que ofrenden, hay que rogarle que testifiquen, pero ¿por qué hay que rogarle? Si usted nació de nuevo, nadie tiene que rogarle nada. De adentro va a venir la motivación, de adentro van a venir la generosidad, la pasión, el gozo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pablo hablaba en Damasco, la ciudad donde iba a ser prisioneros y a matar gente. Ahora se pone de pie en las sinagogas y predica al Cristo que se le apareció. Vuelve a Jerusalén, pero nadie le cree excepto un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Bernabé, que nosotros sabemos que significa hijo de consolación, y sabemos que el nombre de él original era José. Lo trajo, y oiga lo que hace Bernabé. Es que tal vez hoy no entendemos lo que está ocurriendo. Se lo presentó a los apóstoles. Si Pablo hubiera estado fingiendo, si era mentira que se había convertido, lo que está haciendo Bernabé, hermano, es entregar a la cabeza de la iglesia en las manos del enemigo. Porque entonces ya Pablo hubiera conocido los rostros de todos, ya hubiera sabido dónde se escondían, dónde se reunían. Él los lleva a donde están los apóstoles y lo presenta y le dice, a este se le apareció el Señor y le habló y estuvo predicando en Damasco. Y ahora, verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Quién estaba con ellos? ¿Y quiénes eran ellos? Los apóstoles. ¿Cómo fue ese ascenso tan rápido de recién convertido a estar con los apóstoles? Porque este no se convirtió con la predicación de Pedro, como los otros 5,000. No se convirtió con el testimonio de Juan. A este se le apareció directamente el Señor, y los apóstoles discernieron, en este hombre hay un futuro especial. Tiene que haber algo especial para que Jesucristo resucitado se le haya aparecido y le haya hablado camino a Damasco. Tengámoslo cerca. Trate de imaginarse lo que era un culto en aquella iglesia primitiva. Trate de imaginarse una asamblea como esta que tenemos acá y Pablo predicando acá donde yo estoy. Y Pablo hablando, hermanos, el amor no hace nada indebido, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo soporta. Y las hermanas ahí sentadas diciendo, sí, desgraciadito, y usted mató a mi esposa. Y los adolescentes oyendo a Pablo predicar y decir, sí, por culpa suya, a papá le cortaron la cabeza. Sí, cuando fuimos al juicio de papá lo vimos a usted en Bogotá y ahora viene a hablarnos del amor de Dios. ¿Usted cree que era fácil? Por eso le dije al principio que las iglesias y el reino, hermano, eran como el arca de Noé, ahí entra de todo. Y de pronto esta iglesia tiene un ex asesino, a un líder religioso, a un hombre que le había hecho daño a la iglesia de Cristo, a un hombre que había pateado el cuerpo de Cristo. Terminó lastimándose, pero sí lo pateó. Y ahora toda esa gente que lo está oyendo, hermano, necesitan una obra de Dios en el corazón de ellos para poder perdonar a ese hombre todo el mal que les ha hecho, a ellos, a sus padres, a sus hijos, a sus esposos. Es muy fácil leer la Biblia y no detenernos a pensar en estas cosas.
Pero estos no eran muñecos ni ángeles, son seres humanos como usted y como yo. Tenían sentimientos, tenían emociones. Y Pablo entra por fin a la iglesia y entra en la comunión con los apóstoles. Pero ¿cómo entra? Entra por una puerta que se llama Bernabé. Y si no hubiera sido por Bernabé, hermano, Pablo se queda siendo un llanero solitario, un pisote solo todo el resto de la vida, porque nadie lo iba a recibir. Bernabé sirvió como fiador, sirvió como garante. Bernabé fue el que puso el pecho, dio la cara y dijo: yo respondo por este hombre. Tuvo el discernimiento del Espíritu para entender que el testimonio que Pablo daba era verdadero y que no era hipocresía, que no era nada falso. Él es entonces el que le abre la puerta a Pablo. Ahora pasamos al capítulo 11, versículo 22 en adelante. Pasan los meses y llegan a la iglesia que está en Jerusalén noticias de que en Antioquía, en una ciudad lejana, ha nacido un grupo de creyentes y que hay otra iglesia y que está creciendo ahí. Y entonces ellos dicen: bueno, pero creyentes, ¿cómo? ¿Cómo serán esos hermanos? Qué lindo que hay iglesia en otra parte, pero ¿cómo serán? Y entonces toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? Estamos en el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Ya Bernabé ha recibido una promoción, lo han ascendido. Ya no es un hermanito más, ahora es un delegado del cuerpo de apóstoles de la iglesia en Jerusalén. Y confían en que él tiene la madurez, el discernimiento y la revelación, el conocimiento doctrinal para juzgar qué es lo que está pasando en Antioquía. Mandan a Bernabé. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es un tipo que se alegra de ver la salvación de otra gente. Se convierte Pablo y Bernabé le cree y se alegra. Lo mandan a ver. Si Bernabé hubiera dicho: no, a mí no me caen bien estos hermanitos de allá de Antioquía, son un poco carnales y todo, no los recibamos, pues la iglesia no los recibe. Pero el hombre le abre la puerta a esa iglesia, al proyecto misionero del evangelio. Vamos a correr al versículo 24. ¿Por qué se alegró? Él dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando hay gente buena y llena del Espíritu Santo y de fe, ocurre esto: una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Se da cuenta cómo nos van dando pistas de la personalidad de Bernabé? Era varón bueno, para que la Biblia diga que usted es bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Vamos a avanzar rapidito. Y aquí viene la parte interesante. Después de esto, de que supervisa lo que está pasando en Antioquía, dice que Bernabé se fue a Tarso. Tarso está en Turquía. Usted puede tomar un avión todavía y ahí va a Turquía y visita Tarso. Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Quiere decir, acuérdese que Pablo se llama en realidad Saulo de Tarso. Pablo se convierte en Damasco, en Siria, empieza a ministrar y es recibido por la iglesia en Israel. Y cuando ya tiene cierta madurez, vuelve a su país, a Turquía. Vea que ya lo llevamos en 3 países: Siria, Israel y ahora Turquía. Y cuando Bernabé ve lo que Dios está haciendo en Antioquía, se le ocurre una idea. Dice: voy a ver cómo sigue Pablo. Pero Pablo ya no está en Jerusalén, se regresó a su país. Se va el hombre, hermano, hasta Tarso a buscar a Saulo. ¿Y para qué? Hallándolo, lo llevó y le dice: Pablo, recuerde que allá en Jerusalén todavía hay muchas heridas abiertas y toda la cosa, pero yo sé que usted tiene un ministerio de Dios, tiene un don de Dios, y acá el Señor está haciendo algo fresco y nuevo en Antioquía, y aquí no saben que usted fue un perseguidor de la iglesia, aquí va a tener más facilidad para ministrar. No sé si me estoy explicando qué es lo que está ocurriendo, pero tenemos que ir imaginándonos toda esta escena, hermano, porque es muy, muy interesante, muy linda. Se lo lleva entonces para que Pablo empiece a ministrar ahí en Antioquía. Y ahora vamos a pasar al capítulo 13. Le dije que solo vamos a usar hechos hoy. Leamos los 2 primeros versículos del capítulo 13.
¿Qué estaba pasando en esa iglesia de Antioquía? Había una efervescencia, había un mover del Espíritu Santo. Y dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué? Y maestros. Probablemente no había muchos evangelistas, probablemente no había ningún apóstol por ahí. Quizá todavía estaban sin pastor, pero había profetas y había maestros. Y vea a quién ponen de primero entre los profetas y maestros. ¿A quién? A Bernabé. Vea que le hemos seguido el rastro desde que llegó de Chipre siendo un judío inconverso, llega a Jerusalén, se convierte el día de Pentecostés y ya va creciendo. Ya ahora tiene un ministerio, ya ahora es contado entre los profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, que es una palabra para negro, probablemente era africano, era de raza negra y se había convertido. Estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y en último lugar, ¿quién aparece ya entre los profetas y maestros? Vea quién aparece de primero. ¿Quién? ¿Quién aparece de último? Saulo. Pero note que Saulo ahora es contado ya no como un hermanito recién convertido, sino está contado entre los hombres pesados, entre los ministerios de revelación, entre la gente de autoridad de la iglesia en Antioquía. Y en esa iglesia no era cualquier papanatas el que se subía a hablar, hermano. Hay profetas de Dios, hay maestros de Dios, hay una unción fresca del Espíritu Santo moviéndose. No es cualquier loquito el que dejan hablar ahí. Y ya tenemos a Saulo, a Pablo contado entonces entre los ministros. En último lugar, pero ya entró. Pero en primer lugar, ¿quién encabeza la lista? Bernabé. Muy bien. Hemos visto en este versículo 1 entonces que Dios es un Dios de promociones, Dios es un Dios de ascensos. Usted es fiel en lo poco y Dios lo va a ir poniendo sobre lo mucho. Usted empieza haciendo los trabajos que nadie quiere hacer, esforzándose más que todos los demás. No está buscando el aplauso de la gente, está buscando la aprobación de Dios. Y Dios, que todo lo ve, se va a encargar paulatinamente de irnos subiendo de nivel. Esto es lo que le está ocurriendo a estos dos hombres. Versículo 2 del capítulo 13, ¿qué dice? En un culto, en una administración, mientras están orando y adorando a Dios, viene una palabra desde el cielo, viene una palabra profética. Y dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando cuando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he. No se le olvide este versículo. Es Hechos 13, versículo 2, porque después vamos a volver a él, pero usted lo puede tener en la memoria. Ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién dijo? ¿Quién los llamó a la obra? No una denominación, no un concilio. Los llamó el Espíritu Santo. No tenían un certificado de un seminario teológico, los llamó el Espíritu Santo. Buenos los certificados, buenos los estudios, pero sin el llamado de Dios eso no sirve de nada. Y de toda esa masa que tenemos ahí de creyentes llenos del Espíritu, de maestros y de profetas, Dios, a través de su Espíritu, elige dos para el ministerio de fundar iglesias. ¿Cuáles son esos dos? Bernabé y Saulo. ¿Para qué? La obra que yo los he llamado. ¿Cuál obra? Ya después se las revelará. Pero de momento el Señor marca, hace una selección y toma de la masa a estos dos. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Quieren que sigamos? ¿Alguna hora terminamos? Vamos a aprender un poquito más de Bernabé. Tenemos que echar el cassette para atrás hasta el capítulo 12 un poco. Estamos todo en Hechos, Hechos capítulo 12. Ya tenemos entonces a dos hombres que empezaron siendo uno perseguidor y el otro un recién judío religioso. Ahora los hemos convertidos en dos ministros de Dios, seleccionados por el Espíritu Santo y puestos por el Espíritu Santo a trabajar juntos, en equipo, en pareja. Bernabé y Saulo. El capítulo 12 vamos a hacer un retroceso ahí pequeñito porque es muy interesante.
Dejémoslo ahí, por favor, un momentito. ¿Qué ocurre con estos dos hombres? No voy a terminar la idea porque si no después me pierdo. El Señor los llama juntos. Los llama públicamente, los llama proféticamente, pero los llama juntos. Es que eso es lo que yo quiero que vean. Entonces voy a ir a saltar más bien al capítulo 15 para explicar una cosita y después volvemos. Esos dos hombres se van de gira. Y Dios los respalda con milagros, con señales y también con pedradas y garrotazos. Les pasa de todo. Y cuando empiezan la gira, llevan a un muchacho que se llama Juan Marcos. Y Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Entonces ya vamos averiguando también que Bernabé probablemente tenía hermanas o hermanos, casados y con hijos. Se llevan a Juan Marcos a la gira, que es un muchacho probablemente joven. Imaginen qué emocionante para usted, adolescente, recién convertido, salir a una gira de predicación con Bernabé y Pablo. Tipos que levantan muertos, tipos que levantan paralíticos del suelo, gente que tiene una palabra poderosísima. Juan Marcos iba feliz, era un privilegio, un regalo de Dios esa gira. Pero cuando llegan a las primeras ciudades y los reciben a pedradas, Juan Marcos dice, esto no es como me lo habían contado. Mejor me voy por donde mamá. Y los dejó botados y se vuelve para Jerusalén. Saulo y Bernabé, como gente más madura, con más edad, con más caminar en el Señor, siguen para adelante, terminan su primera gira misionera. Y llegamos entonces al capítulo 15, versículo 36. Pasan algunos días, que pueden ser semanas o meses. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, va a ir notando despacio que hay un cambio muy sutil. La primera gira, Bernabé toma la iniciativa, va a buscar a Saulo. Pero de ahora en adelante, el Espíritu Santo empieza a mencionar a Pablo antes que a Bernabé. Hubo un cambio en la posición de ellos. De aquí en adelante nunca más se vuelve a mencionar a Bernabé en primer lugar. Entonces ahora es Pablo el que toma la iniciativa. Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo. Hermano, esta gente, venían dos apóstoles de estos, pasaban por San Isidro donde no había un cristiano, predicaban en el parque, les daban una leñateada, se convertían 20, ellos oraban por esos 20, se iban y 10 años después esos 20 se habían convertido en 500. Sin pastores, sin sillas, sin templos, sin Biblia. ¿Cómo hacían? Ahora, hermanos, los pastores de la iglesia no nos podemos ir 2 fines de semana seguidos a hacer a otro país, porque si la gente sabe que usted no está, no, es que yo quiero mucho al hermano Yamil, si él no está, yo no voy. No, ¿usted cree que es broma? Y si usted no los tiene, la gente, las iglesias los tienen aterrados de actividades y cosas para que no se les desmanden las ovejas. Pues bueno, entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es tener el Espíritu Santo dentro? Entonces, si el pastor se muere, si cierran la iglesia, si viene un régimen político donde encarcela a los cristianos, entonces las iglesias se desarman. Esta gente no tenía nada, excepto el Espíritu de Dios, excepto el nuevo nacimiento. Y cuando usted ha nacido de nuevo de verdad, hermano, pueden pasar días o semanas o meses, puede que no esté Pablo, que no esté el pastor, pero igual usted va a tratar de agradar a Dios, usted va a tratar de caminar en rectitud. Y entonces Pablo dice, bueno, hace rato que fundamos aquellas iglesias, hace rato pasamos por esas ciudades, le dice a Bernabé, ¿por qué no nos damos una vueltita para ver cómo están esos hermanos? Y vamos a correr, verso 37. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Note qué manía de poner apodos tenía esta gente. Se llamaba Juan, pero le apodaban Marcos. ¿Y quién es el Juan apodado Marcos? Pues el mismo Juan Marcos que se nos había devolvido, dijo la señora, en la primera gira, que cuando sintió las pedradas y oyó las rechiflas, dijo, no, yo me voy con mamá, aquí no estoy haciendo nada. Entonces, pero note el corazón, ¿qué quiere hacer Bernabé?
Ir a buscar al que los había traicionado, al que se les había devuelto, al que los dejó abandonados, para darle otra oportunidad de que camine. Por eso dice que este era un hijo de consolación, que era un hombre bueno. Él tiene el don, la habilidad de meter gente a la comunión del reino, de abrir puertas, no de cerrarlas. Y va a buscar a Juan Marcos, que de paso también es su sobrino, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Qué bandido Pablo. Qué rápido se le olvida a Pablito que si él está ahí es por la misericordia de Dios y la de Bernabé. Y que a él también tuvieron que abrirle la puerta para que entrara y tuvieron que perdonarle su pasado. A él le perdonaron asesinatos y ahora él no puede perdonar a un muchacho que no mataba a nadie, que lo que hizo fue le dio miedo que lo mataran a él y se devolvió. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor a nosotros y de pronto algún hermano en la iglesia hace algo y le caemos todos con los tacos por delante, ¿verdad? Qué fácil que juzgamos, que señalamos ¿sabe qué es lo que me da cólera? Pues usted no lo crea, yo soy colérico. Que después usted le oye a Pablo escribiendo, dice, amados, el amor todo lo perdona, todo lo soporta. Y Pablo, si no te conociera yo. Tan amoroso Pablito. Y ahora no quiere que le den una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y ocurre algo todavía más interesante en el versículo que sigue, porque esto es como una sesión de chismes. Ponga atención, porque viene lo bueno. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Quiénes son entre ellos? Entre Pablo y Bernabé, dice el Espíritu Santo, no yo, que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Oiga, pero no que el Espíritu Santo los mandó juntos en Hechos capítulo 13, versículo 2, y dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bueno, pues se brincaron lo que dijo el Espíritu Santo, les importó nada la profecía que habían recibido, y hubo tal desacuerdo, eso es lo que en Tico eso, hubo un miche, hubo un pleito de los 11,000. Y finalmente estos dos hombres de Dios que hacen milagros, que han visto la gloria de Dios, que viven para servirle a Cristo, esos hombres de Dios no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos dos. Y se separan. Se separan, pero dice algo. Dice, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Piense por un momento, hermano. Usted está en una gira misionera. No como ahora, que dicen giras misioneras en hotel de lujo y con avión. Y eso no es ser uno misionero. Ahora hay misioneros, mejor no digo, voy a hacer eso por un lado. Es una gira misionera donde a usted lo perdían, donde lo meten a la cárcel, donde lo asaltan en el camino, donde el barco puede naufragar. Usted tiene que ir a una gira de esas y tiene dos opciones. Una, me pongo de acuerdo con Pablo, al que se le apareció Cristo, al que le veo Cristo, que lo he visto resucitar muertos, que lo he visto levantar paralíticos, y voy con él de compañero, o voy con mi sobrinillo, que es un inútil, que la primera pedrada se volvió, que no sabe ni predicar, que nunca ha orado pero con nadie, ni que tiene catarro. ¿A quién escoge usted para eso? Todos queremos ir con el que brilla, todos queremos ir con el que tiene los focos puestos. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Y nadie quiere ir con el inútil, con el que no tiene fama. Bernabé tiene un corazón extraordinario, hermano. Está tan decidido a restaurar a Juan Marcos que se pelea con Pablo para darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y se lo lleva a la gira. Y navega con Juan Marcos hasta Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque hace 2 horas y media, cuando empecé este estudio, aprendimos que José, apodado Bernabé por los apóstoles, era un levita oriundo o natural de Chipre. Se lo lleva a su tierra natal para empezar a predicar ahí. Voy a terminar. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de esto? Pablo se va por su lado, Bernabé se va por el suyo. El libro de los Hechos pone el foco en Pablo y no nos dice qué más pasa con Bernabé. Sabemos la vida y milagro de Pablo, pero no sabemos qué más ocurrió con Bernabé y Juan Marcos. Pero pasan los años
Y Pablo ya ha terminado todas sus giras de predicación, está ancianito, está viejo, está preso, está encadenado en una cárcel en Roma y ya le dieron la fecha de la sentencia. Él sabe que lo van a ejecutar, sabe que esta vez no va a salir vivo de ahí. Y entonces escribe una carta a un discípulo de él que se llama Timoteo. De hecho le escribe dos, pero la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 10. Pablo le cuenta a Timoteo que uno de sus compañeros de ministerio, que se llamaba Demas, lo desamparó. Lo que diríamos nosotros hoy en día, se fue al mundo. ¿Se imagina usted, hermano, lo que es haber caminado uno con Pablo, ver lo que esta gente vio e irse al mundo? Y todavía se extrañan de que de vez en cuando alguien en la iglesia se aparta. La gente desamparó a Pablo, no lo van a desamparar a uno. Le dieron la vuelta a Shakira. ¿Qué? ¿De qué se va a asustar uno? Pablo entonces está dándole el reporte, está quejándose a Timoteo. Dice: Timoteo, Demas me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Verso 11. Solo Lucas, el médico, está conmigo. Y vea que me conmueve lo que sigue. Solo Lucas está conmigo. Y lea la frase que sigue: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál Marcos? El mismo que le había dejado botado porque no servía para nada. Se fue con Demas, se fue con Tito, se fue con todos los demás y ahora todos desaparecen. Los que él apoyó desaparecen. Y el que él rechazó es el único que queda firme. Porque ¿quién fue el que lo discipuló? No Pablo. Fue Bernabé. Los que Pablo discipuló lo dejan solo. El que Bernabé discipuló. Y no solo dice tráelo, le dice me es útil para el ministerio. El inútil que los había dejado botado la primera vez. Alguien tuvo paciencia con él. Alguien tuvo amor. Alguien le dio una segunda oportunidad. Nunca desechemos a nadie en la iglesia, man. No importa lo feo que haya caído. Dele una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. No seamos como Pablito en esa época, que le ponía el pie encima al que caía. Seamos como Bernabé, que más bien le dan la mano a la gente y le dan una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios que restaura, porque Dios es un Dios que levanta. Y la gente que hoy creemos que no sirve para nada, no sabemos si dentro de 5 o 10 años son los que Dios va a usar para animarnos a nosotros, para sostenernos a nosotros y darnos la mano y ayudarnos a levantarnos. Yo creo que esa es la enseñanza, hermano, de esa historia de Bernabé. Le digo que a mí me encanta él como persona, me encantan sus actitudes. A Pablo lo admiro, lo respeto, pero Pablo era un poquito más intolerante. Pero este Bernabé, por algo le pusieron ese apodo: el hijo de la consolación. Y todos tarde o temprano necesitamos que alguien nos consuele, que alguien nos restaure, que alguien nos dé la mano, que alguien nos ayude a caminar. Aquí, como le dije al principio, nadie es perfecto. Esto es un taller, es un hospital. Venimos para que el Señor a veces nos soba la cabeza, a veces nos da un chicletazo, pero no importa, todos necesitamos algo de Él y necesitamos todos unos de otros. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un domingo muy, muy bendecido.